En la sesión de hoy vamos a hablar, o en la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es la capacidad calorífica. Y ya con esto nos introducimos en el mundo ya de la termoquímica, es decir, de ese hallazgo de calor a través de integrales por la variación de temperatura, así como de la presencia de reacciones químicas. Y vamos a ver, lo primero que hay que hacer es cómo con esa temperatura que varía podemos calcular las capacidades caloríficas para posteriormente calcular el calor que se genera en el proceso que se esté evaluando. Entonces, es importante recordar que capacidad calorífica es la razón de la cantidad elemental de calor, la variación de calor, que se suministra a un cuerpo en una transformación cualquiera entre la variación de temperatura del proceso. Puede ser C sub P o C sub V, que es igual a la variación de calor en función a la variación de la temperatura. La capacidad calorífica es importante recordar que depende de la masa del cuerpo, de su composición química, de su estado termodinámico y del tipo de proceso. Entonces, por eso, si estamos hablando de capacidad calorífica, a presión constante es la variación del entalpía en función de la variación de temperatura, y si hablamos de capacidad calorífica a volumen constante, entonces estaríamos hablando de la variación de la energía interna en función de la variación de la temperatura. Bien, existen varios métodos de cálculo para hallar precisamente esa capacidad calorífica para gases reales, ¿sí? Es decir, para aproximar a lo más real que exista. Sin embargo, a través de fuentes bibliográficas, ustedes van a poder, por ejemplo, obtener datos que probablemente estén muy cercanos o que estén elaborados en intervalos de temperatura, pero a presiones constantes, simulando a su vez un gas ideal, ¿no? Uno de esos métodos son las ecuaciones empíricas. Estas ecuaciones están en función a la temperatura, definidas empíricamente y se usan generalmente para calcular la capacidad calorífica de gases, de líquidos y de sólidos. ¿Cómo es la forma de esto? Se supe en estas ecuaciones empíricas. La forma es polinomial, es decir, se supe puede ser igual a la constante A más la constante B por una variable incógnita de temperatura T. Puede ser A más B por la incógnita T más C por la incógnita T al cuadrado. Es decir, ya empieza a tomar forma polinomial la ecuación empírica para hallar S sub P. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo podemos nosotros hacer eso. Y bueno, esta temperatura que se puede encontrar en referencias bibliográficas puede estar expresada en Kelvin, puede estar expresada en grados Fahrenheit, puede estar expresada en grados centígrados o en grados Rankine. Entonces, en función al proceso que se desea evaluar, también es importante considerar qué nos aporta la data bibliográfica, es decir, en qué temperatura está y si está en la que nos conviene o qué debemos hacer para transformarla y llevarla a lo que nos conviene, es decir, a unificar unidades. Otra forma de hallar las capacidades caloríficas, por ejemplo, son las figuras y tablas que se pueden encontrar también en referencias bibliográficas en función a eso. Tal es el caso, por ejemplo, de la figura 1 del material que yo les coloqué en el bloque general del aula virtual, denominado tablas y figuras, cuyo nombre es capacidad calorífica molar de gases y líquidos a una atmósfera de presión. En las tablas de la página 3 se encuentra esto y se encuentra, en este caso, esa capacidad calorífica aporta directamente un valor en BTU sobre libras por grado Fahrenheit. Entonces, lo que les decía, hay que estar pendientes de las unidades en las que se nos aporta. Vamos a ver si puedo compartirles las tablas. Este es el material que ustedes van a encontrar en en el banner de tablas y figuras del bloque general del aula virtual. Entonces, como les decía, por ejemplo, existen figuras y tablas que nos van a permitir a nosotros calcular esas capacidades caloríficas. ¿Sí? Esta guía se llama Propiedades Termodinámicas y fue elaborada ingeniero José Prato. ¿Qué sucede con estas tablas y figuras? Él no es que creó estas tablas y figuras. Esto es la recopilación bibliográfica a través de evaluación de libros o de artículos donde se expresaban estos datos. Y lo que hizo el profesor fue hacer una recopilación de toda esta data, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos la figura 1, les decía, bueno, en este caso es tabla 1. Si vemos la tabla 1, por ejemplo, la tabla 1 es referida a capacidad calorífica molar de gases a presión constante. Y las unidades, en este caso, dice que está en calorías sobre mol por grado centígrado o lo que es lo mismo por Kelvin. En este caso, aquí es por Kelvin, perdón. Está en calorías sobre gramos mol por Kelvin.
Entonces se puede leer aquí, nos ponen la temperatura, entonces a cierta temperatura podemos leer entonces la capacidad calorífica de los gases que aquí nos colocan. Y esto, pues, su origen de los datos proviene del libro de propiedades termodinámicas del autor Watman. Entonces, así sucesivamente vamos a tener la serie de datos adicionales. Tenemos la tabla 2, por ejemplo, que aquí nos habla de ecuaciones empíricas para capacidades caloríficas molares de gases. En este caso nos dice que la forma polinomial es A más B por T más C por T cuadrado, donde C sub P, el valor que se obtenga de C sub P, se obtienen en calorías sobre gramos mol, que es lo mismo decir calorías sobre mol, por Kelvin o grados centígrados. Porque en este caso colocan que puede ser Kelvin o grados centígrados, o sea, yo agarro y, por ejemplo, para el hidrógeno utilizo esta ecuación polinomial empírica y el resultado me puede dar tanto en Kelvin como en grados centígrados, porque el gradiente que nos permite a nosotros cambiar de Kelvin a grados centígrados o viceversa es de 1, entonces no afecta el gradiente de temperatura. Aquí la temperatura, recordemos que como es una ecuación empírica y polinomial, es decir, depende de una integral, entonces está en función a la variación de temperatura. Por lo tanto, la conversión es con gradientes de temperatura, ¿ok? Entonces, en este caso, el gradiente de temperatura, grados centígrados, igual al gradiente de temperatura, grados Kelvin, de 1, y por eso es que puede ser una unidad o la otra. Ahora bien, esta tabla nos dice que es para un intervalo de 100 a 1200 Kelvin. Generalmente el estudio de todas estas CSUP y todos estos gases, hace años por autores e investigadores, se dio a presión constante y a intervalos de temperatura entre 100 como mínimo y 1200 como máximo para algunos autores. Sin embargo, para otros, el intervalo ustedes lo pueden observar incluso hasta 1800 grados Kelvin. Entonces, pendiente allí con ello, también con el intervalo, porque dependiendo de los SUP que necesitemos hallar, pues también las temperaturas deberían estar más o menos en ese rango, ¿ok? Si no, habría que investigar una tabla que nos permita a nosotros medir si se evaluó en otro rango. Aquí para leer el hidrógeno, ¿cómo haríamos? Bueno, la ecuación empírica polinomial sería la siguiente manera. C sub P del hidrógeno va a ser igual a A. ¿Ok? ¿A quién es? A es igual a 6,702 más B. B por T. Así empieza la ecuación polinomial más C por T cuadrado y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién es B? Aquí en la columna nosotros podemos ver que B por 10 a la 2 es igual a 0,0996. Eso significa que B al despejarse sería 0,0996 por 10 a la menos 2 T. ¿Quién sería C? C por 10 a la 5 es igual a menos 78,04. Entonces C sería menos 78,04 por 10 a la menos 5 por t al cuadrado. Y si tenemos valor de d, e, f, etcétera, ya subiría el valor de t al cubo, t a la cuarta, etcétera. Entonces eso nos da el valor polinomial del hidrógeno, que ya más adelante vamos a ver en un ejercicio cómo entonces nosotros transformamos eso en hallar el C sub P y por supuesto el calor. Aquí hay para varias sustancias, sin embargo, ya vamos a ver dónde más podemos leer. Bueno, esto ya, por ejemplo, aquí es la figura 1. En la figura 1 nos dice que el eje de las X es la temperatura en grados Fahrenheit, que es para gases y líquidos a una atmósfera. Y aquí nos dice en el eje de las Y que podemos leer la capacidad calorífica y que en este caso las unidades van a estar en BTU sobre libra por grado Fahrenheit. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A cierta temperatura, nosotros subimos, cortamos aquí en el eje de las X, subimos, buscamos, por ejemplo, es etileno. Ah, bueno, aquí está el etileno, esta es la curva del etileno, subimos, cortamos, leemos en el eje de las Y y eso nos va a dar un valor de capacidad calorífica para esa temperatura a la que estemos evaluando. Y así sucesivamente tenemos todas esas tablas de figuras. Entonces, volvemos. Antes de continuar con la explicación, les voy a mostrar algo que he venido desarrollando en el aula, que ya para la unidad de termofísica ustedes tuvieron que haberlo utilizado y si no lo utilizaron es importante que lo empiecen a ver porque es algo que nos permite a nosotros en la actualidad y debido a la presencia de la inteligencia artificial y todas estas herramientas tenemos que aprovechar. Entonces, sería lo siguiente. Es un chatbot que fue elaborado para esta materia. Se llama Tutor Interactivo de Energía, de Termofísica y de todas las unidades que vamos a estar viendo en la materia. ¿Qué es importante de este chatbot que ustedes pueden observar aquí? Bien, el chatbot me va a permitir o les va a permitir a ustedes tener material recopilado con referencias bibliográficas de manera directa.
o de manera más sencilla que estar buscando tablas o PDFs. Tal vez no suceda todo el tiempo porque, por ejemplo, si son figuras donde ustedes tienen que leer eje X, eje Y, probablemente tengan que utilizar la tabla. Pero si ya son ecuaciones empíricas, datos, valores, etcétera, probablemente a través de este chatbot ustedes van a poder encontrar e interactuar. Entonces, este chatbot, por ejemplo, en el caso que estamos hablando ahorita de las ecuaciones empíricas y del CSUP, hay un botón aquí arriba que dice gases CSUP. Ustedes pueden utilizar, hundir ese botón y él nos va a hablar sobre las ecuaciones empíricas en su forma polinomial, en su forma dimensional, ecuación de Chomato, entre otras. Incluso nos da algunas ecuaciones empíricas en Joule sobre mol por Kelvin, para algunos gases. Recuerden a presión constante y nos da el intervalo de temperatura bajo los cuales se desarrollaron esas ecuaciones empíricas. Es importante recordar, o más bien es importante decirles, que aquí de una vez esa ecuación empírica tiene una referencia, es decir, este sistema o este chatbot no fue diseñado a partir de data que no sea referenciada, sino que ustedes van a poder conseguir data teniendo las referencias de dónde se está extrayendo esa data, ¿sí? De aquellos libros o aquellas fuentes bibliográficas aceptables para ello. Pero además de eso, ustedes de alguna manera van a poder interactuar, es decir, si dentro de esto no está, por ejemplo, algún elemento de los cuales ustedes necesiten algo, por ejemplo, propano, y no está aquí, entonces nosotros lo que vamos a hacer es interactuar con el tutor, con el chatbot. Entonces, de alguna manera, él empieza dándonos un ejemplo, pero nosotros podemos escribir por aquí y preguntar qué necesitamos. Por ejemplo, necesitamos el C sub P en su forma polinomial para el propano en un intervalo de 100 Kelvin a 1200 Kelvin. Este, y lo que él nos va a hacer es dar esa forma, pero además de eso, además de darnos esa forma polinomial, nos va a decir de dónde está extrayendo ese valor. Entonces aquí es importante eso. Dice la ecuación general, C sub P es igual a más B por T por C por T al cuadrado más D por T al cubo. ¿Dónde? Entonces aquí empieza. A es 4,869. C es 8,54 por 10 a la menos 5. D es 1,37 por 10 a la menos 8. Eso es lo que nos está diciendo ese valor que está allí. Y de esa manera, pues podemos tener esa ecuación empírica para el propano que no estaba en la tabla, pero que está aquí. Una vez investigado cómo podemos regresar, simplemente le damos al botón volver, nos vuelve a llevar a la página principal y podemos volvernos a involucrar en el botón de CSUP para gases y obtener. Otro importante, por ejemplo, es que si queremos interpolar en un intervalo y queremos saber la T a un intervalo, también aquí nos da la explicación de cómo ustedes manejar esas casos, pero incluso si se le pide un ejemplo al tutor o se le pide algo, él lo va a poder hacer. Otras son las constantes, aquí los tienen, los gradientes de temperatura, los valores, las conversiones, la significancia de Newton disgregado, de Joule disgregado, o sea, aquí encuentran todo lo que se tenía que encontrar en numerosos PDF, aquí lo encuentran de manera consolidada y referenciada. Entonces es importante que estén manejando esto. Por aquí las unidades, unidades de masa, fuerza, presión, energía, como les decía, disgregadas, etcétera. Y a medida que vayamos avanzando, obviamente van a encontrar muchísimo más material en este que va a ser nuestro tutor interactivo de lo que es la materia de procesos de ingeniería ambiental de la UNED, ¿ok? Entonces es importante que eso lo tomen en cuenta. Bien, continuando entonces con la clase, vamos a continuar entonces con la clase. Seguimos por aquí, ya teniendo toda la forma de cómo hallar eso, seguimos por aquí, ya expliqué esto y nos vamos entonces a otros métodos que existen, ¿no? Además de las gráficas y tablas, también existen otros métodos, por ejemplo, como es el CSUP de la mezcla, es decir, que no nos estén hablando de un gas, sino que nos estén hablando de una mezcla gaseosa, que es lo más común, lo que suele suceder. Por ejemplo, bueno, se inyectó gas natural. Entonces el gas natural tiene una composición de metano, de propano, de etano, de butano. Entonces esos porcentajes de cada uno de ellos es una mezcla de gases. Y eso se puede hallar a través de la multiplicación de la fracción molar de cada gas por el C sub P de cada gas. ¿Ok? Otra forma es para hallar hidrocarburos a través de la ecuación de Fallon y Watson. Aquí ellos nos desarrollaron esa ecuación. Otra es para los sólidos y líquidos, siguiendo lo que es la regla de Cobb, sobre todo para lo que son los gases monoatómicos sirve esta regla. Dice,
Regla de Koch, que especifica que la capacidad calorífica de un compuesto sólido o líquido será la sumatoria de las capacidades caloríficas de cada uno de los elementos que lo componen. Se aplica solo a temperatura ambiente para determinar el CSUP aproximado de sólidos y líquidos. Entonces, aquí hay, por ejemplo, varios elementos: carbono, hidrógeno, silicio, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, y dice todos los demás, es decir, los que no se encuentren aquí tienen un valor directo si está en estado sólido de 6,2 calorías sobre mol por grado centígrado, y si está en estado líquido, 8 calorías sobre mol por grado centígrado. ¿Ok? De lo contrario, pues estos son los valores para estos elementos que aquí se mencionan. Y se hace un ejemplo, dice: calcule la capacidad calorífica del sulfato de sodio decahidrato, que es esta fórmula química que está aquí, pero nos dice que está en estado sólido. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos que leerlo, se supera al estado sólido. Entonces, por ejemplo, el sodio, del sodio, hay dos átomos aquí. Entonces el sodio sería 2 por su C-P, que en este caso no está aquí. Entonces, como no está, para todos los demás, 6,2. Y eso nos da 12,4. El azufre tiene dos átomos en la fórmula química. Eso sería entonces 2 por 5,4, porque aquí está el valor. El oxígeno sería 4 átomos por aquí, 10 por aquí, serían 14, entonces sería 14 por el valor 4. Hidrógeno tenemos por aquí 20, entonces 20 por el hidrógeno 2,3 y 46. ¿Y qué nos dice la regla de Koch? Que es la suma de todos los SUP de sus sustancias. Entonces, sumamos todo esto y eso nos da un valor total de 118,8 calorías sobre mol por grado centígrado. Y esa sería la capacidad calorífica del sulfato de sodio decahidratado en estado sólido. Bien, vámonos con otro ejercicio entonces, donde vamos a poder nosotros aplicar lo que son las ecuaciones empíricas, el CSUP medio, la lectura de las tablas y figuras e incluso la mezcla de gases. Y es este ejercicio que tenemos por aquí. Nos dice 500.000 pies cúbicos por hora, caudal, a 150 psi y 380 Fahrenheit de una mezcla de gases de composición: 5% hidrógeno, 50% metano, 20% etano y 15% propano, y el resto butano, se enfrían, es decir, pierden calor en un intercambiador de calor hasta 200 grados Fahrenheit. Para este enfriamiento se usa un aceite ligero de 45 API, el cual entra al intercambiador a 80 grados Fahrenheit y sale a 250 grados Fahrenheit. Determine la capacidad calorífica de este aceite empleando ecuaciones empíricas y las ecuaciones de SUP medio. Es decir, nos piden por dos métodos determinar la capacidad calorífica del aceite. ¿Ok? El flujo másico del aceite es de 30.000 libras por hora. En este caso, si nos dan flujo másico, para la mezcla de gases nos dieron caudal. Entonces, ¿qué es importante? Hacer el esquema. Hay que hacer primero el esquema para poder nosotros saber cómo vamos a proceder, qué es lo que hay que hacer. Entonces, hay un intercambio de calor donde la mezcla de gases está perdiendo calor y el aceite, que está haciendo que la mezcla de gases se enfríe, pues está ganando calor, ¿no? Está absorbiendo ese calor. Entonces el aceite pues entra con un flujo másico de 30.000 libras por hora, aquí a una temperatura de 80 y sale a una temperatura de 50, es decir, ganó calor, ganó temperatura. Y la mezcla de gases entran a una presión de 150, a una temperatura de 380. No nos dice que varía la presión, podemos asumir que los gases están a una presión que se mantiene en 150 y sale a 200 grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces, está perdiendo calor en este caso. Una nota importante: si es una mezcla gaseosa, su composición, es decir, si nos hablan de 50%, 20%, 30%, ¿es molar o es volumétrica? A menos que se indique lo contrario, es decir, que nos digan la fracción másica del gas del propano es 30% tal, y para trabajar gases se trabaja en moles. Por lo tanto, si nos dan esa fracción másica, nosotros tendríamos que buscar la manera de llevarla a fracción molar, porque siempre se va a trabajar cuando estamos hablando de gases en fracción molar o volumétrica, ¿ok? Entonces la nota sí lo dice bien resaltante. Si es una mezcla gaseosa, su composición es molar o volumétrica. Si es una mezcla líquida o sólida, su composición puede ser másica o volumétrica. En este caso, como es mezcla de gases y no ofrece información de la composición, se asume directamente molar. Como les digo, si nos dijeran, ay, bueno, es másica, bueno, habría que convertir esa fracción másica a molar porque estamos hablando de gases. Nos dicen la composición de los gases: 5% hidrógeno, 50% metano, 20% etano, 15% propano, y nos dicen que el resto butano. Entonces, del 100%, ¿qué falta para completar ese 100%? Solo falta el 10%. Entonces, ese 10% es butano. ¿Ok? Ya tenemos esa composición. Ajá.
Entonces, ¿cómo proseguimos con esto? Tenemos que hallar el C sub P. Vamos a hacerlo a través del primer método, que son ecuaciones empíricas. ¿Qué es importante del intercambiador? Saber lo que ya vimos en una anterior unidad, que es que calor que pierde uno, calor que gana el otro en ese intercambio de calor. En este caso, el calor que está perdiendo la mezcla de gases menos calor de gases va a ser igual a el calor positivo del aceite. ¿Cómo se transforma ese calor? Ese calor lo transformamos, también lo vimos en la anterior unidad, en la variación de entalpía, es decir, entalpía 2 menos entalpía 1, recordando que puede ir en función de la temperatura esa variación. Entonces eso sería igual o se traduce en M por C sub P delta T. Esa sería la ecuación. M por C sub P delta T. ¿Pero quién es M? Bueno, en este caso vamos a analizar primero los gases y después nos vamos con el aceite, que tenemos bastante data de los gases. Entonces sería la M de los gases, el flujo másico o la masa de los gases por el C sub P por delta T. En este caso hay una variación de temperatura. Ingresa a una temperatura y sale a otra temperatura. Aquí tenemos que integrar. Pero además de eso, también tenemos que utilizar la ecuación de mezcla de gases, porque hay una mezcla de gases. O sea, no hay un C sub P general de toda la mezcla de gases. No nos dijeron, la mezcla de gases tiene este C sub P. No, no nos dijeron eso. Entonces hay que hallar el C sub P de cada uno de los gases y hallar ese C sub P general. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Va a ser a través de la ecuación de la mezcla de gases, que sería fracción molar de cada compuesto del gas por C sub P de cada gas por la variación de temperatura. Recordando que los gases ingresan a 380 grados Fahrenheit y que salen a 200 grados Fahrenheit. ¿Qué es importante aquí? Que lo tengan en cuenta para que no cometan errores. Si vamos a hacer una integral a unas unidades de grado Fahrenheit, los C sub P que se lean deben estar en grado Fahrenheit. Si los se supe que se leen, los van a ingresar en Kelvin o centígrados, entonces aquí estas temperaturas tienen que estar en Kelvin o centígrados. Entonces, o llevan la temperatura a la unidad del C sub P o llevan la unidad de la temperatura del C sub P a unidades para integrar esa variación. Eso lo deben tener muy en cuenta, ¿ok? ¿Cómo se traduce o cómo se aplica esta ecuación? Entonces, aquí la tenemos. Masa por temperatura de 380 a 200 va a ser igual a fracción molar del primer gas por el C sub P del primer gas por delta T. ¿Cuál es la fracción molar de uno de los gases de la mezcla? El metano, que decía que era 50%, es decir, de un 100%, el 50% es metano, que en fracción sería 0,5. Entonces sería 0,5 por C sub P del metano, más asimismo con el etano, asimismo con el propano y asimismo con el butano, etcétera, ¿ok? Entonces sería la sumatoria de cada uno de ellos por su delta T. Aquí faltó el paréntesis por el delta T. Ajá, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, como es una integral y depende de una variación de temperatura, tenemos que hallar esas ecuaciones empíricas. Tenemos que hallar esas ecuaciones empíricas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hallar esas ecuaciones empíricas? Simplemente hacemos una tabla resumen donde el eje de las X colocamos todos esos compuestos que involucran la mezcla de gases y en el eje de las Y colocamos esos C sub P de cada gas. Y colocamos las unidades para saber de qué manera vamos a integrar y en qué unidades. Entonces, por ejemplo, veamos el de metano en las tablas y figuras que yo les facilité. Y tendríamos, para el metano, vamos a utilizar la tabla 2. El metano nos dice 8,2 es A más B por 10 a la 2 es igual a 1,30. Entonces, despejando a B, sería 1,30 por 10 a la menos 2, ¿ok? 8,2 más 1,30 por 10 a la menos 2t. Y de la misma manera vamos a leer los demás, teniendo todos ya los valores de ellos. Aquí en este caso, como eso está en calorías sobre mol por grados centígrados, lo que hice fue llevar las temperaturas a grados centígrados, es decir, los 380 son 193 grados centígrados y los 200 son 93 grados centígrados y eso nos da un valor de menos todo lo de la integral, lo que está dentro de la integral, nos da un valor de menos 561,04 calorías sobre mol. Ajá, ¿qué es importante aquí y que lo tomen en cuenta? Como les decía, el Q es igual a M por C sub P por delta T. El C sub P por delta T ya lo hallamos, que fue por la integral. Ahora, el M, todavía no tenemos ese valor para los gases. Nos dijeron que los gases entraban con un caudal de
500.000 pies cúbicos por hora, pero es necesario entonces hallar la masa, hallar el flujo másico. Tenemos el caudal. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para hallar ese flujo másico? Ya también lo hemos trabajado en anteriores unidades y sabemos que flujo másico es igual a caudal por densidad. Pero en este caso, ¿qué densidad? Si estamos hablando de una mezcla de gases, entonces sería la densidad de la mezcla de los gases. Utilizamos la ecuación de gas ideal, que sería presión por peso molecular entre R por T para calcular esa densidad de la mezcla. Y en este caso, dentro de esta ecuación, peso molecular sería el peso molecular de la mezcla. Estas son cuestiones que ustedes ya debieron de haber trabajado en lo que es fundamentos 1 o 2. Entonces, ¿cómo calculamos un peso molecular de la mezcla de gases? Eso va a ser igual a la fracción molar por el peso molecular de cada uno. Entonces aquí sustituimos. Tenemos la fracción molar de un gas por el peso molecular de él. Tenemos la fracción molar del siguiente por el peso molecular de él, la fracción molar por el peso molecular, la fracción molar por el peso molecular, y entonces eso nos va a dar a nosotros el peso molecular de la mezcla de los gases, que en este caso es 26,5 gramos sobre mol, o gramos sobre gramos mol, o 26,5 libras sobre libra mol, en las unidades que necesitemos trabajar. Como nos están hablando, ya nos vamos a calcular la densidad de la mezcla. Como nos están hablando de PCI, vamos a trabajar entonces en unidades inglesas, ¿sí? Entonces sería sustituyendo en la ecuación que les dije por aquí, densidad de la mezcla es igual a presión por peso molecular entre la R, que es la constante de los gases, por T. En este caso vamos a utilizar una constante de los gases en unidades inglesas, y la temperatura, como la tenemos en grados Rankine, perdón, la temperatura la tenemos en grados Fahrenheit. Entonces, bueno, buscamos una constante de los gases que esté en grados Fahrenheit o buscamos una constante de los gases que esté en unidades inglesas que nos permita convertir. Aquí ya empiezan ustedes a jugar con el tema de las unidades para obtener el valor que se requiere. Entonces, tenemos la presión a 150 psi, recordando que psi también se disgrega y eso lo podemos averiguar de una vez con nuestro tutor, ¿no? 150 psi, libra fuerza por pulgada al cuadrado por 26,5 libras sobre libra mol, en este caso esta constante de los gases que utilicé, está en psi por pie cúbico sobre libra mol por Rankine. Entonces la temperatura fueron necesario llevarlas a Rankine y eso nos da una densidad de la mezcla de 0,44 libras sobre pie cúbico. Ya teniendo esa densidad de la mezcla y tenemos el caudal, entonces ahora sí podemos hallar ese flujo másico al multiplicar ambos. Y eso nos da que el flujo másico es 220.000 libras por hora. Entonces ya sustituimos en aquella ecuación que habíamos dejado pendiente, está por aquí. Calor de los gases va a ser igual a flujo másico por la integral de C sub P delta T. Sustituimos y eso nos da entonces un valor, calor mezcla de gases, de menos 2,33 por 10 a la 7 BTU por hora. ¿Sí? Ahora bien, recordemos que ese calor que pierden los gases es calor que gana el aceite. Entonces, de una vez podemos calcular el calor del aceite, que sería en positivo el mismo valor, 2,33 por 10 a la 7 BTU por hora. ¿Cómo calculamos entonces ese C sub P del aceite? Volvemos con la misma ecuación. Calor es igual a M por C sub P por delta T. ¿Conocemos el calor del aceite? Sí. ¿Conocemos la masa? Sí, nos están dando un valor de flujo másico en el enunciado. ¿Conocemos el C sub P por delta T? No, es lo que tenemos que hallar. ¿Conocemos la variación de temperatura? Sí, nos dicen que ingresa a una temperatura y que sale a otra temperatura el aceite. Y despejando, entonces simplemente el aceite ya nos da un valor de 4,57 BTU sobre libras por grados Fahrenheit. Bien, otra de los métodos que nos permiten a nosotros calcular la capacidad calorífica es a través de las ecuaciones de C sub P medio. Estas ecuaciones de C sub P medio, vamos a ver en qué se traducen entonces. Seguimos en la misma tonalidad. Calor es igual a variación de entalpía. Entalpía 2 menos entalpía 1, o lo que es lo mismo, M C sub P delta T. Pero aquí ese C sub P delta T, a diferencia de en las ecuaciones empíricas, que es una integral, aquí es diferente. Aquí lo que vamos a hacer es tener la temperatura 1, llevarla a un estado de referencia y de allí a la temperatura 2, siendo ese estado de referencia en el cual se evalúa ese proceso de 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces, llevamos de esa temperatura 1 a temperatura de referencia y de temperatura de referencia a lo que es temperatura 2. Entonces, ¿cómo se desglosa la ecuación? Ese C sub P delta T se desglosa de la siguiente manera.
sería C sub P medio por temperatura, perdón, C sub P medio a la temperatura 1, es decir, se leen todos los C sub P de los compuestos que forman la mezcla, en este caso, a la temperatura 1 por el intervalo diferencial T de referencia menos T1, es decir, 25 grados centígrados menos T1, que en este caso en grados centígrados es 193, más C sub P medio leído a temperatura 2 por el diferencial o el intervalo diferencial T2 menos temperatura de referencia. Así quedaría expresada la ecuación teóricamente. Ahora, vamos a ver cómo sería o cómo lo aplicaríamos en la práctica. Se puede hacer utilizando la tabla 6, eso se puede hacer, o se puede hacer utilizando nuestro tutor interactivo. Entonces, veamos cómo vamos a leer en la tabla 6. Es importante, antes de ir a leer en la tabla o en el tutor interactivo, considerar hacer una tablita de los compuestos que vamos a buscar, hacer una columna con los SUP medios a la T1 y una columna con los SUP medios a la temperatura 2 para tener esos valores en un resumen de tabla. ¿Ok? Aquí entonces, en las tablas que ya venimos viendo, propiedades termodinámicas, tablas y figuras en el panel general, buscamos lo que es la tabla 6, que está por aquí. Y esa tabla 6 está titulada Capacidades caloríficas medias molares de gases entre 25 y una T. Es decir, entre la temperatura de referencia y una T, ya sea T1, ya sea T2. Entonces aquí nos dan una serie de compuestos y aquí una serie de temperaturas a las cuales nosotros podemos leer ese S sub P medio. Entonces, por ejemplo, para el hidrógeno, en calorías sobre mol por Kelvin, dice que a temperatura de 25 grados centígrados, porque estas temperaturas aquí están en grados centígrados, sería de 6,894. Entonces, nos vamos nosotros de nuevo, por ejemplo, a la presentación y tenemos el hidrógeno por aquí. Y bueno, en este caso nos dice que para una T1 es de 193 y para que una T2 es de 93. ¿Qué pasa? Es importante que tomen en cuenta lo siguiente. También, en esta tabla, le compartirá la tabla. En esta tabla, como les decía, hay los valores para las temperaturas que están aquí expresadas. Si la temperatura a la que queremos leer no se encuentra exactamente aquí expresada, simplemente buscamos el intervalo que nos permita interpolar, que fue el caso del ejercicio que estamos analizando. Se interpoló y se obtuvieron los valores que allí se expresan. Y así sucesivamente para el resto de los compuestos. ¿Cuál sería la otra manera de poder leer estos SUP medios? Vamos entonces nosotros a nuestro tutor interactivo y por aquí en la parte superior dice SUP medios. Ingresamos y aquí ustedes pueden ver una serie de compuestos, los cuales en este caso se expresan en kilojoules sobre mol por grado centígrado, entre 25 y una T, y nos dice para estas temperaturas que están aquí los valores y nos da pues la referencia de ello. En dado caso que queramos nosotros calcular para algún compuesto en específico, por lo menos para el hidrógeno, a la temperatura de 193,33, si ustedes ven yo lo estoy escribiendo, entonces lo que hacemos es pedir la interpolación al tutor y el tutor nos va a dar el valor para eso. Entonces nos va a decir que la capacidad calorífica entre 25 y 193, usando la interpolación lineal, es aproximadamente de 29,273 kilojoules sobre mol por grado centígrado. Entonces, de esta manera también se puede trabajar y se pueden buscar estos SUP medios. Incluso nos da de dónde está extrayendo la fuente que permite interpolar ese valor. Para cualquier otra cuestión, entonces damos volver y después volvemos y nos metemos aquí en ese SUP medio y seguimos trabajando con lo que necesitemos trabajar, ¿ok? Entonces es importante eso que también lo consideren y sería la otra manera también de buscar esos SUP medios que se necesiten para el análisis respectivo. Esa metodología obtenemos entonces los SUP medio para T1 y los SUP medio para T2 de todos los compuestos. Ahora, ¿cómo aplicamos la ecuación?
de la siguiente manera. Por ejemplo, para el hidrógeno, que es el gas con el que estamos trabajando en este momento. Entonces, la variación de entalpía del hidrógeno, que va a ser igual al calor del hidrógeno, y recordemos que el calor total es la suma de todos los calores de cada compuesto. Entonces, sería flujo másico 220 mil libras por hora, que es un dato. Este flujo másico para poder eliminar unidades, en este caso fue llevado a gramos, después de gramos fue llevado a moles y nos quedó en moles por hora para poder eliminar estos moles que están por aquí y nos quede entonces en función a el calor nos quede en calorías sobre horas, ya que los grados centígrados se van con el intervalo. Entonces, bueno, sería flujo másico llevado a moles por el CSUP del hidrógeno leído a temperatura de 193 por el intervalo de temperatura de referencia menos T1 más todo esto dentro de un paréntesis se supone leído a la temperatura de 93,33 menos la temperatura de referencia. Y eso nos da un valor de variación de entalpía para el hidrógeno de menos 1,31 por 10 a la 8 calorías sobre hora. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Que ustedes calculen entonces las variaciones de entalpía de los demás compuestos a los que se tiene que leer. Por supuesto, después de calcular eso el calor, después de calcular eso, el calor del aceite, se supe el aceite, que es el fin de esto. Y el valor debería de, si no da igual, debería dar muy similar, porque son dos métodos distintos, pero que al final deberían de tener valores muy similares. Entonces, bueno, eso se les deja de tarea y me cuentan ustedes a mí cuáles son esos resultados que obtuvieron de esto.